¿Cómo se planifica una plantilla con la incertidumbre de si el propietario, el dueño del club, va a seguir o no va a seguir? Porque ahí están todos esos rumores y de momento no sabemos más. Bueno, en cuanto a lo de la incertidumbre, yo tengo la sensación que es más de puertas de estadio o de oficinas hacia afuera que hacia adentro. Imagino que si tú lo preguntas es porque eso está instalado ahí en el foro de la prensa o de aficionados, pero nosotros trabajamos con total normalidad hasta la fecha. Es decir, esperando fundamentalmente primero que finalice la temporada, que parece que no, pero todavía acaba el domingo. El 30 de junio es domingo y parece que ya estemos en mitad de la 24-25 y a partir de ahí recabando información, teniendo reuniones como la que tuvimos con el míster también y hablando diariamente para un poco ver el marco global al que nos vamos a poder enfrentar y luego fundamentalmente también esperando la recepción de la información económica, ¿no? Del fair play para ver dónde realmente nos podemos mover. Fue Ronaldo el que dijo el día de la celebración que tenía 3 ofertas encima de la mesa y que las estaba estudiando. Quiero decir, no es que sea una cuestión de la prensa, y de ahí para acá no se ha vuelto a saber más que una de esas ofertas, la de Inexo, se desestimó o no siguió adelante, pero él no ha dicho aún, nadie en el club ha dicho que no vaya a vender, más allá de aquello de que estaba pensándolo. Sí, puede ser, pero me refiero que a nosotros no nos afecta, primero porque no tenemos la información, no somos tampoco las personas competentes para tenerla y ya te digo que no nos afecta. En el día a día, al menos a mí no lo hace. Es decir, que vosotros estáis trabajando a futuro con toda normalidad. Exacto, con total normalidad, a la espera del control económico y planificando pensando en el año que viene, sin duda. Hablas de que la temporada concluye el domingo, el 30 de junio. ¿Tiene el Real Valladolid ya atado a algún jugador que no ha podido confirmar precisamente por temas contractuales y que se pueda cerrar o confirmar, mejor dicho, anunciar a partir de la próxima semana, o no es el caso? No es el caso. Eso suele ser más bien habitualmente de equipos que estén, digamos, de alguna forma consolidados en primera división y que quizás pueden trabajar con un espacio temporal a medio o largo plazo más estructurado, por decirlo de alguna forma, pero nosotros estábamos viviendo un reto brutal que era el del ascenso y no nos engañemos, desde la implementación del control financiero el mes de junio es casi inhábil, por decirlo de alguna forma, no lo es, obviamente, por estar recabando información y trabajando a futuro, pero casi todos los clubes están más en el cierre de balances y ver qué tipo de situación va a haber pérdidas o no y qué tipo de situaciones van a tener de cara a la siguiente temporada, más que el poder afrontar operaciones directas. Información todos los días porque es nuestra obligación el tenerla y el recabarla para cuando podamos actuar, pues hacerlo. ¿En qué plazo se estima que la Liga os pueda facilitar el dato definitivo del límite salarial? A ver, el definitivo seguramente se va, no sé, incluso a mediados finales de julio quizás, porque al final somos un equipo que ha ascendido. Yo creo que eso la Liga lo va haciendo de forma paulatina al ser Primera División, con los equipos que ya estaban ahí consolidados y que seguramente les han ido enviando información. Pero yo sé lo que sí espero es tener, con reuniones que tuve ayer y hoy que tengo también, pues un boceto inicial con el que poder trabajar o con el que poder empezar a tomar decisiones concretas, ¿no? Que hasta ahora lo teníamos todo un poco en stand-by, por decirlo de alguna forma. Primero porque esto, repito, es muy largo, ni tan siquiera ha empezado la temporada 24-25, y porque queríamos tener información fidedigna de dónde nos podemos mover para afrontar esas decisiones. ¿El dato de la última campaña en la que el club estuvo en Primera División puede ser válido como punto de partida o no tiene nada que ver 2 años después? No soy un especialista, pero te diría que no. Así. ¿Por qué? Pues porque creo que en ese momento se computaban dentro del límite situaciones que quizá ahora han variado 2 años después, de manera que puede ser algo fiable. Yo a lo mejor no está muy lejano, pero yo te diría que no es una cifra en la que fiarse. Con independencia del montante global final, ¿qué tipo de plantilla tienes en la cabeza en cuanto a número de jugadores profesionales, cuántos del Promesas o del filial o de categorías inferiores? Bueno, sabéis que nosotros a los chicos del Real Valladolid Promesas los consideramos también primer equipo, es decir, una cosa es la parte de licencia, que es algo administrativo. A nosotros lo que nos gustaría, igual que intentamos el año pasado, en la primera fase de la Liga no pudo ser, es tener una plantilla en torno a 23 jugadores. Eso sí que creo que es suficiente para afrontar una campaña de Primera División, consiguiendo que sea una plantilla equilibrada, por supuesto, donde tengamos un poco de todo, pues desde jugadores experimentados que ya hayan tenido bagaje en la categoría, por decir de alguna forma, que te den sustento, ¿no?
a lo mejor jugadores que están en un momento emergente de su carrera, por edad, incluso por evolución futbolística, aunque estén debutando quizás en la categoría, pero que esperamos que sigan teniendo esa evolución, y luego espacio para los jóvenes, porque es una pata más del proyecto, los jóvenes de aparición del Real Valladolid Promesas, que tuvieron apariciones importantes el año pasado y que esperamos que sigan teniéndolo este año también. Normalmente siempre en los mercados el Real Valladolid es un club, uno de los muchos clubes que primero tiene que dar salida para poder hacer incorporaciones. Hay muchos jugadores a los que habéis renovado porque su cláusula en caso de ascenso así lo requería. No sé si todos van a quedarse o qué número de salidas hay. Digo, porque sobre todo en la zona del centro del campo a mí me salen 10 jugadores, incluyendo a los que vuelven. Vuelve Amalá, vuelve Quique Pérez, vuelve Maroto, que no sé si ya vuelve al primer equipo o todavía con ficha de promesas, o cuál es esa situación un poco. Ahí hay una especie de overbooking justo en esa zona central, ¿no? Sí, como tú decías, entre los jugadores que vuelven y licencias que nosotros ya teníamos, ese es un espacio evidentemente hoy con sobredimensión de jugadores. Todos van a empezar la pretemporada. Creo que es importante que nosotros seamos capaces, entre otras cosas, de recuperar la mejor versión de los jugadores que estuvieron fuera cedidos, porque fueron jugadores que ya participaron en Primera División, que tienen cierta experiencia. Eso tiene que ser un objetivo nuestro, y por otro lado también el sacar el máximo partido de algunos jugadores que también por razones fundamentalmente médicas no pudimos obtener el mejor de los rendimientos a pesar de que conseguimos el objetivo, ¿no? Estoy pensando en Javi, que aunque participó no estuvo en plenas condiciones, o Marcos André o el propio Amat Ndiaye, y en caso de Maroto también tuvo una temporada irregular a nivel de lesiones en la cesión al Atlético de Madrid. Son situaciones que vamos a ir dirimiendo y decidiendo a partir del inicio de pretemporada. De momento se incorporan todos el día 9, Darwin lo hará más tarde porque precisamente esta madrugada se ha clasificado para cuartos de Copa América y tendrá más días de vacaciones, veremos cuándo acaba, pero los demás se tienen que incorporar todos y son decisiones que iremos tomando. De momento hemos hecho como un análisis muy global, más que de las necesidades, que también, y de la plantilla, de dónde nos íbamos a mover, en qué subgrupo de la división nos íbamos a mover y qué necesitamos realmente para ser competitivos ahí, que no tengamos. ¿Cuál es ese subgrupo? ¿En dónde creéis bueno, que puede al final, igual que yo creo que la vara de medir tiene que ser la misma que la de la temporada pasada, y si la temporada pasada se nos exigía, por ser el segundo o tercer presupuesto, pues el pelear por el ascenso, en algún momento nos decían que el ascenso, y yo decía pelear por el ascenso, pues obviamente si somos el segundo o tercer límite por abajo, es decir, que va a ser así, casi seguro, pues no tenemos otro objetivo que pelear la permanencia y sobre todo y fundamentalmente ser muy competitivos, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a hacer igual que hemos hecho el ascenso a Primera División desde un punto de vista grupal. Dudo mucho que el Real Valladolid vaya a poder acceder a jugadores que de forma individual te consigan los objetivos, pero sí que somos capaces de, en esas incorporaciones que vayamos a hacer, las pocas que vayamos a hacer, que nos den características diferentes de las que carecemos y que son fundamentales para ser competitivos en ese subgrupo, ¿no?, de la pelea por la permanencia, pues seguramente tendremos más opciones de alcanzar el objetivo. Ahora te preguntaré por incorporaciones, pero déjame cerrar antes el capítulo de salidas. ¿Hay algún jugador al que el club ya le haya comunicado que no cuenta con él de cara a la próxima temporada? No, porque bueno, les explicamos justo la semana que se fueron de vacaciones cuál era la situación en ese momento, fundamentalmente a nivel de fair play, que no podíamos dar noticias porque no teníamos base real para decir qué queríamos hacer con ellos, y entre hoy y mañana que recibamos esa información adicional, que no es la definitiva porque, como comentabas antes, el límite va cambiando, es muy dinámico, depende de muchas cosas, salidas, medias de ventas de los últimos años, abonos, etcétera, etcétera. Sí que a partir de la semana que viene empezar a comunicar situaciones concretas o cosas concretas. Hablando de fichajes e incorporaciones, con la base de lo que ya hay, ¿qué le faltaría al Real Valladolid? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué crees que hay que fichar o que incorporar nuevo que venga a aportar un plus? Bueno, más que lo mismo, más que en el número, yo creo que necesitamos mejorar, por un lado, el nivel físico para competir en Primera División, eso estoy seguro. Seguir redundando y siendo pensados en que los jugadores que vengan tengan una mentalidad extremadamente competitiva, porque la Primera División no tiene nada que ver a Segunda División, y la situación del Valladolid no tiene nada que ver tampoco. Segunda División ganabas mucho y en Primera División ojalá no, pero la realidad es que pierdes muchos partidos. Hay rachas durante la temporada donde no ganas durante mucho tiempo, y para eso los jugadores tienen que tener una gran mentalidad y una gran fortaleza de salir de esas situaciones aparentemente negativas, y obviamente luego las características inherentes a lo que queramos implementar como juego, ¿no? Pero prefiero centrarme en situaciones más, por decirlo de alguna forma, filosóficas, como ser muy competitivos, que no nos pase lo que ha pasado a algún equipo este año en Primera División,
pelear todos los partidos, por supuesto, puedes ganarle a todos los grandes, pero son fundamentales aquellos partidos de, teóricamente, tu liga, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora mismo hay 3 porteros, Masip, Andrés Ferreira y Acebes, que vuelve. No sé si son los 3 con los que contáis o puede haber alguna variación, porque se habla de Leo Román como jugador al que está siguiendo el club y apuntan que podría ser uno de los que queréis traer. Bueno, lo que te comentaba antes lo definiremos a partir de la semana que viene. Jordi acaba el domingo contrato, sabe cuál es la situación, y en el caso de Acebes creo que su cesión al Eldense tuvo luces y sombras, pero para mí más luces que sombras. Creo que era muy importante que él saliera también del entorno Valladolid y que pudiera competir de forma asidua. No lo hizo todo lo que nosotros quisiéramos, pero lo hizo en buena medida y estuvo bien. Vuelve, por supuesto, a la pretemporada y a partir de ahí veremos qué decisiones tomamos, pero sobre todo teniendo en cuenta la parte económica también, o qué disponibilidad vamos a tener, y una reunión también con el míster pendiente, aunque vamos hablando a diario y hemos tenido reuniones más globales, pero lo que te comentaba antes, más de análisis de lo que es la división que no de nombres concretos. Entiendo que si Masip acaba contrato el domingo, el día 8 no estará en el inicio de pretemporada, con lo cual serían ya 2 porteros, no 3. Vamos a ver, es decir, entre el día 30 y el 8 hay 8 días, y ya te digo que hay muchas decisiones a tomar en poco tiempo que se irán tomando durante estas fechas. Uno de los puntos fundamentales, puntos fuertes esta temporada ha sido la defensa, especialmente el centro de la defensa, con Tárrega, que no va a estar, con Boyomo y Javi Sánchez cuando ha podido estar. De ellos solamente queda Boyomo, porque Javi Sánchez va a estar, pero tiene esa incertidumbre física que ojalá no vuelva a recaer, pero a mí se me ocurre que ahí hacen falta al mínimo 2 centrales para completar una buena defensa. Bueno, de momento tenemos a David Torres también, tenemos a Víctor Rofino, que vuelve la cesión en Murcia y que hará la pretemporada. Es decir, de momento tenemos 4 centrales, que si mañana empezara la Liga podríamos empezarlo y todavía nos sobrarían 2 centrales si jugáramos con línea de 4. Es decir, en ese sentido es verdad que el impacto de César en la segunda parte de la Liga fue muy importante y bueno, valoraremos repito, qué necesidades tenemos. Puede ser una situación a reforzar, a lo mejor con un jugador puede ser, estamos valorándolo, pero a día de hoy, repito, contamos también con David y con Rofino, que son parte de la plantilla, al menos desde el día 9, vamos a ver qué pasa después. Pero eso son 2 jugadores, digamos, profesionales con experiencia, me refiero, de jerarquía en primera división, y Boyomo tampoco la tiene. Quiere decir que salvo Javi Sánchez, estaríamos hablando de 3 centrales sin experiencia en primera, de 4. Sí, pero ahí se cumple un poco lo que te decía antes, es decir, intentar recuperar al mejor Javi, que yo creo que es recuperable, por supuesto, porque el año pasado es que no le dio tiempo, básicamente salía de la lesión, y Boyomo con ese nivel de joven emergente, ¿no? que está con la flecha para arriba, que se suele decir, y que esperamos que tenga un impacto en primera división importante, porque creemos que tiene las condiciones, y estudiar si ahí incorporamos a alguien y qué perfil en base a eso también. Y delantero también entiendo, porque es verdad que hay jugadores como Machis, que vuelve, no sabemos cómo vuelve, vendrá de vacaciones, ya veremos. Kennedy, que tampoco sabemos cuál va a ser un poco su situación o el rendimiento que pueda dar, casi con ellos, al menos de inicio, yo no cuento, más allá de que puedan estar en la plantilla, digo, pero efectivos para aportar, hablando de jugadores que puedan estar en el campo, hace falta claramente al menos un delantero de referencia. Nosotros contamos con todos, absolutamente, y nuestra primera labor es recuperarlos a todos si es que vienen de dinámicas irregulares. Eso es lo primero, porque son jugadores con contrato con el Real Valladolid. A cada uno de ellos se le dirá personalmente, a partir del día 9 en pretemporada, cuál es la visión que tenemos nosotros de cada uno de ellos y cuál sería lo mejor. No lo tenemos definido al 100%, y si te refieres como jugador referencia a un jugador de determinados número de goles en su histórico, es obvio que el Real Valladolid hoy en día, depende a qué cosas, no puede acceder con dinero, por decirlo de alguna forma. Y tampoco creo que sea lo normal de los equipos a los que nos vamos a enfrentar dentro de ese subgrupo, dejarme que haga hincapié en eso, porque al final, si te fijas, los goleadores de esos equipos, salvo el Osasuna, que quizá tiene a Budimir, que ha estado por encima de la media, con 18 o 19 goles, a la vez Las Palmas, el propio Leganés, que sube, y Real Club Deportivo Mallorca sí, que tiene más jugadores, más referencia o más goleadores en su bagaje. No es algo fácil de encontrar porque lo haces habitualmente con dinero, y no es algo que hoy el Valladolid tenga capacidad de ir a afrontar la contratación de un delantero que en su histórico tenga una media de X goles en primera división, porque seguramente estará fuera de su mercado, ¿vale? Entonces yo creo que eso lo tenemos que conseguir más desde la colectividad,
o desde el reparto de goles como se hizo el año pasado. Al final hicimos 51 goles a favor, una segunda línea que estuvo muy bien porque hizo 6 goles Monchu, hizo goles Víctor, y tenemos que basarnos más en eso que no en centrar en un jugador concreto, porque seguramente si la búsqueda es esa, probablemente no lo vayamos a encontrar. Quizá la búsqueda sea encontrar un jugador, sea delantero o de la fase ofensiva, que pensemos que vaya a conseguir esos goles, pero si seguramente lo buscamos, que ya los haya conseguido, será inaccesible para el Real Valladolid. Me refería más no a un jugador de estos que se fiche a base de talonario con experiencia y goles en primera, sino más jugadores que han estado en equipos punteros de segunda división que se han quedado por el camino. No sé, se me ocurre Alemão, Stoichkov, en fin, este tipo de jugadores que quizás sus clubes económicamente no puedan sostener, y a lo mejor ahí quizás sí se podría aprovechar. Sí, se podría aprovechar, pero si me hablas en concreto de esos dos jugadores, Alemão no ha hecho más goles que Sila, por ejemplo, y Stoichkov, que sí que tiene un ratio de goles muy importante en segunda división, creo que estuvo un año en primera división en el Real Club Deportivo Mallorca y también fue descartado, pero son opciones evidentemente que el club tiene que estudiar, no esos nombres en concreto, sino ese perfil que tú comentas. Sí, yo los he puesto de ejemplo. Sí, esos perfiles que tú comentas y analizarlos y ver si existen y si están dentro de las capacidades económicas del club. Por ir acabando, ¿cuál es el papel que este año tendrá el Promesas en la segunda federación? ¿Ser un equipo como el año pasado que salve la categoría y ya está? ¿Queréis que crezca, que intente pelear por los puestos de arriba, que eso eleve el nivel de competitividad de los chavales? Bueno, yo creo que el año que viene es un año de transición, por llamarlo de alguna forma. Lo vais a ver porque si veis la edad media de los chicos hay un cambio generacional muy grande, es decir, son una plantilla incluso mucho más joven que la del año anterior, porque hay jugadores que acaban ciclo, pues Quintana, Pozo y alguno más, Dani Fernández, que elevaban esa media. Estoy seguro que la media de edad global del filial baja a jugadores incluso juveniles de segundo año que van a estar dentro de la plantilla, y en ese sentido no puedes exigirles más que el seguir mejorando, formación, y a nivel competitivo, por decirlo de alguna forma, que también es parte de la formación. Yo creo que será un año de transición y ser capaces de no sufrir y a la vez seguir formándose y compitiendo. Entiendo que estos que has citado y jugadores de perfil Quintana, Pozo, etcétera, no van a continuar. Bueno, acabará el contrato a 30 de junio, que si no me equivoco es el domingo, se sabrá el lunes, pero es un cambio generacional evidente porque no dejan de ser sub-23 en ese sentido, y una de las reglas que nosotros tenemos para digamos, para el Real Valladolid Promesas es no tener jugadores mayores, salvo que haya un caso excepcional por un tema de salud o por un tema puntual que hasta ahora no se ha dado. Última pregunta, un jugador joven pero ya con el cariño de la afición, porque ha sido uno de los mejores y los más destacados. Todo el mundo está esperando que el Real Valladolid diga algo respecto a Raúl Moro. Sí. ¿Va a estar Raúl Moro en el Real Valladolid? ¿Queréis que esté? ¿Puede ser? Claro que puede ser, porque hay una cláusula que finaliza el domingo y que tenemos que definir si se ejecuta o no. El análisis hasta ahora, además de económico, que depende del fair play, repito, es cómo nos impacta esa contratación en caso de ejecutarla, y qué recursos nos quita o no. Es obvio que por potencial y por todo lo que tú has comentado y por el gran margen de mejora que todavía tiene, hemos de recordar que Raúl, el año que más partidos ha disputado, más minutos ha disputado en su carrera deportiva, es el año pasado con el Real Valladolid. Es decir, es un chico que está iniciando su carrera, por decirlo de alguna forma, por más que lleve toda la vida por Europa rodando, y en ese sentido es un jugador con potencial, pero tenemos que definir muy bien, o tenemos que la decisión sea con todas las bases para que sea la que realmente queremos tomar. Lo sabremos antes del domingo seguramente, porque es la fecha límite, y yo estoy esperando tener un poco más de información entre ayer y hoy a nivel de límite o a nivel de control económico. ¿Cabría la posibilidad de que ese plazo extinguiera y aún así se pudiera negociar con su club propietario más tranquilamente en los siguientes días, que no agobie ese plazo el día 30, o queréis solventarlo antes del domingo? Cabría, pero tampoco, es decir, nosotros estamos en comunicación constante con el entorno de Raúl, casi diario, desde que se produjo el ascenso, de manera que tampoco es algo que creo que vayamos a dilatar más de eso.